Vamos con diabetes gestacional. Recuerden que la hormona responsable de la insulina resistencia en la diabetes gestacional es el lactógeno placentario, que sobre todo hace su pico en el segundo, tercer trimestre, su pico de secreción. Entonces, el lactógeno placentario es una hormona que induce insulinoresistencia y se la asocia bastante con la diabetes gestacional. También otras hormonas, ¿no? Como los esteroides, la misma progesterona, los estrógenos también se asocian, pero la que tiene mayor protagonismo, pregunta de examen, es lactógeno placentario. Recordemos los factores de riesgo: gestante añosa, más de 35 años, antecedente familiar de diabetes, obesidad, ojo, es factor de riesgo, un índice de masa más de 30, el hecho de tener abortos óbitos, ¿no? Debemos buscar la asociación con diabetes, intolerancia a la glucosa, el antecedente de tener hijos con macrosomía fetal, aumenta el riesgo de diabetes gestacional. Síndrome de ovario poliquístico, recuerden que hace insulinoresistencia. Entonces, cuando una gestante tiene estos factores, pues aumenta el riesgo, ¿no?, de diabetes gestacional, ¿ya? Y lo que más preguntan en los exámenes definitivamente es las complicaciones, ¿ya? Las complicaciones de la diabetes gestacional es lo que más nos preguntan. Por ejemplo, complicaciones maternas, recuerden que tiene más riesgo de hacer diabetes mellitus establecida, ¿ya? Hasta un 50%, ¿no?, a los siguientes años. O sea, de todas las gestantes que hacen diabetes gestacional, la mitad a los 5 años hacen diabetes mellitus, ¿no? Tienen más riesgo de preeclampsia. Recuerden que la diabetes, la hipertensión crónica, lupus, enfermedad renal crónica, son factores de alto riesgo para preeclampsia, ¿ya? Entonces, diabetes es alto riesgo para preeclampsia. También lo que es parto traumático. ¿Por qué? Porque la complicación más frecuente en el feto, recuerden, del hijo de madre diabética, es la macrosomía. ¿Y qué hace un feto macrosómico? Pues una distocia de hombros, hace parto traumático, ¿no? Y muchas veces aumenta entonces la indicación de cesárea. ¿Ya? Entonces tengan en cuenta ese aumento en el factor de riesgo. Entonces acá la pregunta de examen: bebito con macrosomía, ¿qué debes descartar? Diabetes gestacional. Hay otras causas de macrosomía, incluso la más frecuente es obesidad materna. Luego está diabetes, luego gestacional, luego el embarazo prolongado, ¿ya? Entonces, la diabetes gestacional es una causa de macrosomía fetal. Y dicho de otra manera, que te pueden preguntar así, la complicación fetal más frecuente de la diabetes gestacional es la macrosomía. Un peso más de 4 kilos, ¿ya?, o por encima del percentil 95, como se define, ¿no?, la macrosomía fetal. Otras complicaciones, recuerden, a nivel fetal son las malformaciones congénitas. Y acá quiero que te recuerdes, la más frecuente son las cardiopatías congénitas. Malformación más frecuente del hijo de madre diabética, cardiopatías. Hipertrofia del tabique interventricular. La más específica, síndrome de regresión caudal. Es la llamada agenesia de sacro. Síndrome de regresión caudal o agenesia de sacro, ¿correcto? Entonces, estas malformaciones aumentan, ¿no?, en el hijo de madre diabética, sobre todo en la madre que está descompensada, con un mal control glicémico, ¿no? Si una gestante con diabetes tiene una hemoglobina glicosilada alta, pues va a tener más riesgo de malformaciones. Luego tenemos en el recién nacido, y la complicación más frecuente es la hipoglicemia. Acuérdense, complicación más frecuente en el recién nacido, pregunta examen, hipoglicemia, ¿correcto? Luego tenemos como complicación hematológica, que también te han preguntado, del hijo de madre diabética, policitemia, ¿ya? En la diabetes gestacional hay más eritropoyetina y eso induce la policitemia, ¿ya? Hace también hipocalcemia, hipomagnesemia, ¿no es cierto? Enfermedad de membrana hialina, la complicación más grave, porque genera un distrés respiratorio. Recuerden que
La diabetes gestacional retrasa la madurez del pulmón. Retrasa la madurez del pulmón. ¿Estamos? Muy bien. Ictericia neonatal también tiene aumentado el riesgo, ¿no? Entonces, miren, esas son las complicaciones en el recién nacido. En el adulto, o sea, el hijo de madre diabética, cuando llega a la vida adulta, tiene más riesgo de enfermedades cardiovasculares, infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular, más riesgo de síndrome metabólico, más riesgo de diabetes también, ¿no? El hijo de madre diabética tiene más riesgo de diabetes, enfermedades cardiovasculares, síndrome metabólico, ¿ya? Eso tengan en cuenta. Muy bien. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Pues el diagnóstico lo podemos hacer según el esquema del Instituto de Maternidad de Lima, en la cual nos dice, a ver, en la primera consulta, ¿qué le pido? Glicemia en ayunas, ¿verdad? Glicemia en ayunas, que es la prueba básica. Alternativa es la glicemia al azar o la hemoglobina glicosilada, pero bueno, partimos de glicemia en ayunas, es lo más importante. Entonces, si la glicemia en ayunas nos sale como tus criterios de endocrino, más de 126, más de 6.5, más de 200, ojo, y estás en el primer trimestre, eso es diabetes pregestacional. Eso quiero que te acuerdes. Si tienes estos criterios de endocrino, ¿no es cierto? Glicemia al azar más de 200, en ayunas más de 126, y estás en el primer trimestre, o sea, hasta las 13 semanas, tu diagnóstico es diabetes pregestacional. En cambio, si tu glicemia en ayunas de tu primer control sale más de 92 y estás en el primer trimestre, entre 92 y 126, eso ya también es alterado, pero es diabetes gestacional, ¿correcto? Cuando te dicen glicemia en ayunas más de 92. Diabetes gestacional, entre 92 y 126. Doctor, ¿y qué pasa si me dan los criterios de endocrino, pero estás en el segundo o tercer trimestre? Doctores, si ya la glucosa está alterada, sea más de 92, más de 126 y estás en el segundo o tercer trimestre, eso es diabetes gestacional. Es decir, cualquier alteración, cualquier intolerancia a la glucosa en el segundo o tercer trimestre, basta que te diga más de 92. Eso es diabetes gestacional, ¿ya? En cambio, en el primer trimestre tienes que tener mucho cuidado. Si en el primer trimestre te dice que está entre 92 y 126, diabetes gestacional. Pero si te dicen tus criterios de endocrino, más de 126, glucosa al azar más de 200, en el primer trimestre, diabetes pregestacional. Entonces, eso quiero que se den cuenta, porque muchas veces caen, ¿no? ¿Cuándo es gestacional? ¿Cuándo es pregestacional? Entonces, pregestacional solo piensa cuando esté en el primer trimestre, ¿correcto? Primer trimestre, pero tus criterios de endocrino. Porque en todos los demás casos, sea primer trimestre entre 92 y 126, o en el segundo o tercer trimestre que ya esté más de 92 o más de 126, sea el caso, ya es diabetes gestacional. Eso quiero que se den cuenta, ¿eh? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si tu glucosa es normal? Menos de 92. Entonces, haces esto. Pregunta de examen. Entre las 24 y 28 semanas, pides tu prueba de tolerancia a la glucosa con 75 gramos. Como descarte, como tamizaje. Y mides 3 valores. Glucosa en ayunas, máximo hasta 92, que debe ser, a la hora 180 y a las 2 horas 153. Si uno de estos 3 valores te sale alterado, entonces vas a concluir que es una diabetes gestacional. Y ese es el llamado diagnóstico de un solo paso. Prueba de tolerancia con 75 gramos de dextrosa y mido 3 valores. En ayuna, a la hora y a las 2 horas. Si a la ayuna es más de 92, a la hora más de 180 o a las 2 horas más de 153, basta un valor alterado de 3, tu diagnóstico es diabetes gestacional. Ahora, tienes también otro algoritmo que se le llama el diagnóstico de 2 pasos. Entonces, si estás en el primer trimestre con factores de riesgo o en el segundo trimestre que se hace a todos, tamizaje universal, o en el tercer trimestre que no ha sido evaluada, ¿no? Teniendo factores de riesgo, haces esto.
tu tamizaje universal. ¿Y cuál es tu tamizaje universal? Que te pueden preguntar en el examen. Test de O'Sullivan, que es una prueba de tolerancia, pero con 50 gramos de glucosa. Y mides a la hora el valor. Si a la hora nos sale menos de 140, eso es normal. Pero si a la hora nos sale más de 140, eso ya es alterado. Nos sale el tamizaje positivo, cuando a la hora es más de 140. Entonces, si nos sale ese resultado, ahora recién le pido la prueba de tolerancia, pero con 100 gramos de dextrosa. Y determinamos 4 valores, en ayuna, a la hora, 2 y 3 horas. Esto es lo que se conoce con el nombre de diagnóstico de 2 pasos. ¿Correcto? Porque primero pruebo tu test de O'Sullivan con 50 gramos de glucosa. Si sale positivo, le pido la segunda prueba, que es prueba de tolerancia con 100 gramos. Y mido 4 valores. Si todos los valores están bajo el punto de corte, eso es normal. Un valor alterado, eso es intolerancia. Hay que repetir la prueba de tolerancia en 3 a 4 semanas. Pero 2 valores alterados de los 4 ya nos hacen el diagnóstico de diabetes gestacional. ¿Se dan cuenta? Entonces a esto se llama el diagnóstico de 2 pasos. Un paso porque doy de frente prueba de tolerancia, pero con 75 gramos. 2 pasos, primero O'Sullivan con 50 gramos de dextrosa y luego si sale positivo, prueba de tolerancia con 100 gramos. No combinen, ¿ah? Una cosa es 75, un paso, y otra cosa es 2 pasos, 50, 100 gramos. Muy bien. Y el tratamiento, recuerden que es con el antidiabético de elección, que viene a ser la insulina. Entonces, tu tratamiento es dieta, lógicamente, ¿no? Si la paciente, por ejemplo, en calorías, 25 kilocalorías por kilo de peso. Si tiene obesidad, ¿no? 25 kilocalorías por kilo de peso. Porque si es normal, 30 kilocalorías por kilo de peso. Pero si es obesa, hay que dar menos calorías, 25 kilocalorías por kilo de peso. Ejercicio, importante, aeróbico. Entonces eso nos debería hacer controlar la glicemia, pero el antidiabético de elección, pregunta de examen, es la insulina. Insulina. Porque recuerden que es una proteína de 51 aminoácidos que no atraviesa la barrera placentaria. Por eso es el antidiabético de elección. ¿Correcto? Muy bien. También podemos usar la metformina como antidiabético, pero es alternativa, ¿no? Y la que sí está contraindicada, recuerden que es la glibenclamida. Esa sí está contraindicada, porque es una sulfonilurea de segunda generación asociada a reacciones adversas como hipoglicemia fetal, etc. En cambio, el de elección es la insulina. Y puedes utilizar metformina, que es una biguanida, ¿no? Para controlar la glicemia durante el embarazo. Otro dato que tienen que recordar acá es cuando una gestante tiene diabetes gestacional, el estatus glicémico, metabólico, se mide entre las 48 y 72 horas del posparto, ¿ya? No en el primer día, no en las primeras 24 horas, porque ahí vamos a tener falsos positivos. Se mide a las 48 o 72 horas. Ahora, si quieres confirmar que tiene diabetes mellitus, porque hemos dicho que la diabetes gestacional, ¿no es cierto?, el 50% a los años va a ser diabetes mellitus de las gestantes. Entonces, ¿cómo confirmo ya si tiene diabetes? Le pido prueba de tolerancia oral a la glucosa entre las 6 a 12 semanas del posparto. Debería pedir una prueba de tolerancia a partir de las 6, entre las 6 a 12 semanas del posparto, para evaluar el riesgo de si tiene o no una diabetes mellitus ya establecida. Acuérdense ese dato, ¿ya? Muy bien.